por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel: ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día a guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, oígalo bien, versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche de fuego. El cuidado de Dios para sus hijos es grande. El cuidado de Dios para con cada uno de aquellos que hemos creído en Jesús es inmenso, es poderoso. Qué precioso es saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Yo no sé cuál sea esa situación que usted esté viviendo, tal vez persecuciones, angustias, situaciones. Piensa, ¿verdad?, que no va a salir triunfante, pero hoy Dios nos recuerda que Él tiene cuidado. Amén. Día y noche, Dios cuida de nosotros. En todo momento y lugar, Él cuida de nosotros. El cuidado de Dios para nosotros es siempre. Qué precioso. ¿Sabe? Cuando usted está siendo perseguido, cuando vivimos momentos difíciles o hay enemigos que desean destruir nuestra vida, lo primero que pensamos muchas veces: Dios me ha abandonado. Dios se ha olvidado de mí. No lo veo. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles muchas veces Dios guarda silencio. Y el silencio de Dios duele. Sí, Señor. Pero Dios muchas veces está probando nuestra vida, nuestro corazón. Dios muchas veces quiere saber qué tanta fe hay en usted y hay en mí. Amén. Y quiero decirle en esta mañana, en medio de su situación, en medio de su iglesia, Dios está como poderoso gigante para salvarle, para liberarle, para ayudarle, para protegerle, para bendecirle. Ese es el cuidado especial de Dios. Dios tiene un cuidado especial para con cada uno de nosotros. Amén. Créalo en este día. ¿Sabe? Y dice la palabra de Dios que luego que Faraón dejó ir al pueblo, el pueblo de Dios que estaba cautivo en Egipto, el pueblo de Dios que estaba siendo oprimido, había abusos en contra del pueblo escogido de Dios. Y sabe, dice la palabra de Dios que fue ¿quién? Fue el mismo Dios que permitió que el pueblo saliera de Egipto. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, ¿sabe? Es Dios quien permite todas las cosas a favor de aquellos que le hemos creído, a favor de aquellos que le amamos, a favor de aquellos que le buscamos, a favor de aquellos que le hemos creído. Amén. ¿Sabe? Dios es quien ablanda y endurece los corazones. Y en este momento en el cual Dios había predestinado liberar a su pueblo, Dios que Faraón soltara, dejara ir al pueblo conforme dice la palabra de Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, tremendo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Oiga esto, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra intención. Y aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe toda. ¿Sabe? Muchas veces usted y yo creemos conocernos y nuestro corazón es perverso y engañoso. Lo dice la palabra de Dios. Y solamente Dios lo conoce. Solamente Dios que lo escudriña. Él es el que sabe lo que usted y yo podemos hacer en circunstancias difíciles
Y Dios sabía lo que el pueblo podía hacer si pasaban por donde estaban los filisteos. Por eso Dios los desvía. Por eso Dios permite que ellos empiecen a dar vueltas por el Mar Rojo. Y sabe, porque Dios sabía que no iba a obtener el resultado que Él esperaba de su pueblo, de ellos. Y Dios previó el resultado. Dios pudo prever lo que iba a acontecer. Y es que Dios sabe cuál será nuestro comportamiento. Dios sabe cuál será nuestra reacción. Sabe, así como Jesús pudo prever las reacciones, fuese tomado, fuese apresado, sabe, Él sabía que Pedro le iba a negar. Y sabe, dice la palabra de Dios, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, pero Dios sabe, quiere que usted y yo sepamos qué tan fieles somos hacia Él, qué tanto le obedecemos a Él. Dios lo conoce todo. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando el pueblo entonces viera la guerra, se iba a devolver a Egipto. Y es que Dios sabe que muchas veces en medio de las luchas, de las guerras, de las pruebas que son tan grandes, que Dios muchas veces permite, o que nosotros estamos allí cerca, pensamos en detenernos, miramos atrás o queremos retroceder. Pero Dios no quiere un pueblo que se detenga. Dios no quiere un pueblo que retrocede. Dios no quiere un pueblo que se arrepiente de seguirle. Dios no quiere un pueblo, no quiere hijos que estén vagando, que estén titubeando, que estén temerosos. No, Señor. Dios quiere un pueblo firme, un pueblo estable, un pueblo con convicciones, que los pies se dirijan hacia la tierra prometida, hacia donde Él ya ha planeado, hacia donde Él ya lo ha decidido. Entonces la situación que usted está viviendo, por donde usted está pasando, lo que usted está afrontando y por donde usted Dios así lo ha permitido, es porque Dios así lo ha querido, es porque Dios así lo ha planeado, para que usted y yo lleguemos al propósito de Él. Y es que Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Cuando lo sacó de Egipto, cuando Faraón le soltó, ya Dios había planeado que su pueblo entrase a la tierra prometida. Amén. Pero eso no iba a ser de inmediato. Eso no iba a ser enseguida. Porque Dios tenía que ver lo que había en el corazón de su pueblo. Dios tenía que probar su fidelidad en el desierto. Y es que su fidelidad, su fe, nuestro amor a Dios es probado en el desierto, en las luchas, en las pruebas. Pero quiero decirle que el desierto es momentáneo, es temporal. Porque ciertamente si Dios nos ha prometido, sabe, llevarnos a una tierra que fluye leche y miel, Él lo hará. Pero usted y yo debemos permanecer, creer, caminar, aunque no veamos, aunque seamos perseguidos, aunque el enemigo se levante, usted y yo tenemos que caminar, que dirigir nuestros pies hacia el propósito de Dios, creyéndole a Él como viendo al invisible. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera, que usted y yo le creamos a Él. Amén. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios nos ha sacado del mundo de esclavitud, del pecado, en oscuridad, donde estábamos en muerte. Dios nos ha pasado a vida. Dios nos ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha redimido, nos ha revivido, donde estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero sabe, cuando Él nos saca, Él nos entrega armas. Y nosotros vamos a las luchas, vamos a caminar esta senda de rectitud que Él ha trazado para nosotros. Y así como al pueblo, ¿sabe?, estaba armado y subió armado,
Dios también nos ha dado armas espirituales. ¿Cuál es? La oración, la palabra, el ayuno, la vigilia. ¿Sabe? Y Dios quiere que caminemos en integridad. Dios quiere que caminemos en santidad, en obediencia a Él. Dios nos ha entregado armas, y mientras usted y yo nos dirigimos hacia el propósito de Dios, hacia la tierra prometida, hacia esa tierra que fluye leche y miel, usted y yo debemos estar usando esas armas. Debemos estar listos, debemos estar preparados, debemos estar dispuestos en todo momento. Amén. Tremendo. Subieron los hijos de Israel de Egipto. Amén. No crea que usted y yo estamos desprotegidos. No crea que Dios nos ha enviado a las pruebas y a las luchas sin armas, sin una cobertura, sin un escudo. Usted y yo tenemos armas, las cuales no son carnales, sino espirituales. Amén. Usemos la palabra de Dios para contrarrestar al enemigo, para limpiar nuestros pensamientos y nuestra vida. Usemos el poder de la oración para poder sobrevivir, para poder enfrentar las luchas, pruebas y el desierto. Amén. Esto Dios lo permite. Esto Dios lo entrega para que usted y yo, con el poder de Él, seamos más que vencedores. Amén. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. José, siervo fiel, siervo útil, amador de la presencia de Dios. ¿Sabe? Él sabía que el pueblo de Dios iba a ser bendecido en gran manera. Y él estaba seguro que el Dios que lo llamó, aún después de que él muriera, iba a ser fiel y cumplir sus promesas. Porque tenemos un Dios de pactos, tenemos un Dios que es fiel, tenemos un Dios que prevalece, tenemos un Dios que cumple sus promesas en nuestra vida. Y así como José lo dijo, así Dios lo hizo. Tremendo. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. El pueblo de Dios estaba próximo para entrar al desierto. Dios los sacó de Egipto. Dios permitió que Faraón le soltara, pero aún el pueblo no sabía todo lo que iban a tener que vivir antes de entrar a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. ¿Y cuántos de nosotros, cuando Dios nos ha hecho el llamado, cuando Dios nos ha escogido, porque es Dios quien toma la iniciativa de salvación en nosotros? No es que nosotros elegimos buscar a Dios. No fue que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, donde nadie nos amó, donde nadie nos valoró, donde nadie nos miró, no fue que nosotros decidimos caminar con Dios, sino que Dios tomó la iniciativa de salvarnos, de ayudarnos, de bendecirnos, de protegernos. Fue Dios quien nos llamó y con amor eterno Él nos ha amado, nos ha prolongado su misericordia, nos ha prolongado su favor, su cuidado, su respaldo. Ha sido Dios quien se ha levantado a nuestro favor. Ha sido Dios que nos ha escogido con grandes propósitos. Hoy quiero decirle que Dios le ha escogido a usted y a su familia con grandes propósitos, y ciertamente el propósito de Dios se cumplirá en su vida. Ciertamente el propósito de Dios se cumplirá en su familia. Ciertamente lo que Dios ha dicho, Él cumplirá, pero es necesario que seamos introducidos en el desierto.
Y ya el pueblo de Dios iba a ser introducido en el desierto. Allí Dios iba a probar su corazón. Allí Dios iba a ver lo que había en su corazón. Allí se iba a probar la fidelidad del pueblo. Allí Dios iba a ver de qué ellos estaban hechos. Allí Dios iba a ver qué tanto ellos amaban a Dios. Y así cuando usted y yo empezamos a caminar con Dios y le decimos si acepto el llamado, si acepto tu propósito, si acepto, Señor, tu amor, tu redención, si acepto, pero no sabemos muchas veces por dónde vamos a pasar. Las luchas, las pruebas, no las conocemos. Y sabe, si Dios nos advirtiera muchas veces que vamos a tener situaciones muy difíciles, situaciones adversas y circunstancias casi difíciles de enfrentar, de vivir, tal vez usted y yo no aceptaría. Tal vez usted y yo diríamos, no, mejor déjame quieto acá. Porque sabe, hay mucha gente que equivocadamente, hay mucho pueblo de Dios que erradamente dice, mejor me hubiese quedado en el mundo. Desde que empecé a caminar con Dios no ha sido fácil, ha sido duro. Sí, pero usted en el mundo no contaba con la salvación tan grande que Dios le ofrece. No contaba con la redención. No contaba con ese cuidado y respaldo especial de Dios. Amén. No contábamos con nada de eso. Pero hoy podemos saber que tenemos un Padre que nos ama. Que aunque nuestros padres terrenales nos dejaran, Él con todo nos recogerá. Que aunque nuestra madre se olvidara de nosotros, Él nunca se olvidará de nosotros. Un Padre grande, amoroso, un Padre especial, un Padre que nos ayuda, que nos bendice. Amén. El pueblo no sabía lo que iban a vivir y a experimentar y las persecuciones que iban a tener. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Tremendo. El Dios que los llamó, el Dios que los escogió, el Dios que los liberó, el Dios que los sacó de esclavitud, el Dios que los sacó de las tinieblas, el Dios que los sacó de opresión, el Dios que los había sacado de manos del enemigo. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que iba de día delante de ellos en una columna de nube. Amén. Tremendo. Así es el cuidado de Dios. Y hoy quiero decirle a usted que está viviendo un momento difícil, que está en escasez, que está en necesidad, que llora por la opresión del enemigo, por las persecuciones, por las pruebas, por la enfermedad. Dios va delante de usted. Dios va delante de mí. ¿Sabe? Es Dios quien va al frente. Es Él. Y si Dios va al frente de nosotros, si Dios está delante, nada nos podrá vencer, nada nos podrá derrotar, nada nos podrá destruir, nada ni nadie podrá acabar con nosotros, porque hay un Dios grande y poderoso que pelea nuestras batallas, que nos ayuda, que nos defiende. Es Dios. Nosotros no tenemos que defendernos, no tenemos que pelear. Usemos las armas espirituales, la oración, la palabra y demás. Pero es Dios quien nos da la victoria. Es Dios quien nos da el triunfo. Él va delante de nosotros, así como iba delante del pueblo en esa columna de nube. Así Dios tiene cuidado de nosotros. Él no nos ha sacado del mundo para que quedemos en vergüenza. Él no nos ha sacado del mundo para que vivamos en escasez, en derrota, en aflicción, en enfermedad. No, Señor. Pero es necesario que pasemos por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Es necesario. Porque el desierto nos hace crecer. El desierto nos hace sacar lo malo que hay en nuestro corazón. El desierto quita de nosotros la infidelidad a Dios.
En el desierto se ve el amor que usted tiene y que yo tengo hacia Dios. Son las luchas, es el fuego, son las pruebas, lo que nos hacen sacar lo mejor de nosotros. Porque allá nos damos cuenta si todavía en nosotros hay ira, cómo reaccionamos ante las pruebas. Hay ira, hay enojo, resentimiento, hay odio. En el desierto, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que saber también lo que hay y lo que tenemos todavía, que venimos arrastrando del mundo y a lo cual debemos renunciar. Nosotros somos los que tenemos que saber qué es lo que tenemos que no nos permite todavía estar en la tierra que fluye leche y miel. Lo que no nos permite que entremos a la tierra prometida. Lo que no nos permite adquirir las promesas y bendiciones que nos ha dado. Usted y yo sabemos cómo reaccionamos, cómo actuamos en medio de las circunstancias difíciles. Limpiémonos, purifiquémonos, santifiquémonos. Vamos a arrepentirnos de nuestros malos caminos, de nuestros malos proceder. ¿Sabe? Porque el pueblo de Israel sí falló a Dios en el desierto. Se volvieron a ídolos, se quejaron, murmuraron, olvidaron a Dios. Pero cuando ellos se veían perdidos, se volvían a Dios y en amistad con Él, y se arrepentían y lloraban y volvían a caminar de la mano de Dios, el cual nunca les dejó. Pero es necesario que usted y yo hoy reconozcamos en qué hemos fallado, qué debemos mejorar y que nos debemos santificar. Entonces Dios iba delante de su pueblo de día en una columna de nube. El cuidado especial de Dios para su pueblo. El cuidado especial de Dios para nosotros que somos hijos de Él. ¿Y por qué somos hijos de Él? Porque en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos ha adoptado. Dios nos ha tomado como sus hijos. Hijos amados de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. Cuán precioso es Él. Amén. Seguimos leyendo y dice la palabra de Dios. Dios iba en una columna de nube delante de ellos. ¿Para qué? Para guiarlos. Dios en todo momento nos guía, nos enseña, nos instruye. Y somos muchas veces nosotros los que no queremos ser guiados por Dios. Los que no escuchamos el consejo de Dios. Los que no recibimos la intervención de Dios. El favor de Dios, el apoyo que Él nos brinda. Amén. Pero Dios siempre estaba allí. Todos los días estaba con su pueblo. Amén. Para guiarlos por el camino. Y Dios nos ha llamado a caminar por la senda de rectitud. Amén. Dios nos ha llamado para que usted y yo dirijamos nuestros pies siguiéndolo a Él hacia la tierra prometida. Vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a obedecer la instrucción de Dios. Amén. Porque Dios siempre está dispuesto a guiarnos. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Amén. Y de noche, en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El cuidado de Dios es siempre. Es día y noche. Es todos los días. Es en todo momento. En todo lugar. En toda circunstancia. Allí está el cuidado de Dios. Allí está el favor de Dios. Allí está el respaldo de Dios. Allí está la bendición de Dios. Porque Dios no permitió que los vestidos de su pueblo envejecieran. Ni que su calzado se acabara tampoco. Dios no permitió que su pueblo padeciera hambre en el desierto, porque ahí estaba para proveerle. Y aun cuando tenía sed, Dios saciaba la sed de ellos. Entonces Dios estuvo con ellos y Dios está con nosotros
desde que nos llamó, desde que nos escogió. Él ha estado todos los días con nosotros. Somos nosotros los que no lo vemos, los que no creemos, los que tememos y los que pensamos que estamos solos. Pero Dios día y noche está con nosotros, porque dice la palabra que en la columna de fuego Él estaba para alumbrarles. Y Dios siempre nos muestra el camino que usted y yo debemos seguir. Y Dios nos ha dejado la palabra, su palabra viva y eficaz, para que nosotros nos dejemos guiar por ella. Dejémonos guiar por la palabra de Dios. Dejémonos guiar por la instrucción de Dios, que es para bien, es para bendición, es para salvación. Amén. ¿Sabe? Dios de día estaba con su pueblo, iba delante de ellos en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que usted y yo, que somos su pueblo, nos detengamos, ni en el día, ni en la noche. Dios no nos ha llamado para detenernos. Dios no nos ha llamado para andar en tinieblas. Dios nos ha llamado para que veamos su luz admirable día y noche. En los momentos de bendición y en los momentos de prueba, de lucha y de desierto, hay una luz en medio nuestro. Dios alumbra nuestra vida y no estaremos nunca más en tinieblas desde que Dios nos sacó de ellas. Y Dios se encarga de eso. Pero somos muchas veces nosotros los que queremos detenernos, los que queremos vivir en tinieblas, los que no queremos muchas veces avanzar. Pero Dios nos ha llamado para avanzar. Dios no nos ha llamado para detenernos. Y Dios no quería que su pueblo se detuviera ni de día ni de noche. Usted y yo no nos podemos detener, por duras que sean las pruebas, por grande que sea el desierto, por fuerte que sean las luchas. Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para vencer. Y en este tiempo Dios quiere un pueblo vencedor, un pueblo triunfante, un pueblo que sepa, mire lo que dice en el 22, un pueblo que esté seguro de que nunca se aparta de nosotros su presencia. La misma presencia de Dios delante de su pueblo. La misma presencia de Dios alumbrando, dirigiéndoles y defendiéndoles. Porque en el desierto lo que hay es animales ponzoñosos. Y Dios está para defendernos de los ataques del adversario, de los ataques del enemigo. En el desierto lo que hay es hambre. ¿Sabe? Porque no hay vegetación. Lo que hay es escasez de alimentos que provee. El Dios creador de los cielos y de la tierra nos provee aún en los momentos más difíciles por los cuales la humanidad puede atravesar. Aún en los momentos de escasez, Dios nos provee. Dios nos sustenta, así como lo hizo con su pueblo. En el desierto no hay agua, pero Dios le dio a su pueblo de beber. Dios hizo fluir agua. Dios permitió que aún las rocas fuesen manantiales. Amén. Y eso es lo que hace Dios. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el poder de Dios para con nosotros que somos sus hijos. En el desierto solamente vemos a Dios. Ahí no hay amigos. Y si Dios usa a los amigos, es Él. Pero sabe, en el desierto solamente vemos la intervención de Dios, la ayuda de Dios, el favor de Dios, el cuidado de Dios, el respaldo de Dios. Y hoy quiero decirle algo: su desierto es momentáneo, es temporal. Y si usted ha sido fiel a Dios, si permanecemos fiel a Él, muy pronto seremos introducidos en esa tierra de fluye leche y miel, en esa tierra productiva, en esa tierra de victoria, donde cosecharemos lo que no plantamos y tendremos
casa que nos hicimos. ¿Sabe? Porque ese es el favor de Dios. Ese es el cuidado de Dios. Ahora, Dios alerta a su pueblo para que no se olvide de Él cuando entren a la tierra prometida. Y por eso Dios nos prepara en el desierto. Para que usted y yo, en escasez o en bendición, nunca nos olvidemos de Él. Y que reconozcamos siempre que nuestra bendición, nuestro favor, cuidado y respaldo proviene solamente del Dios que nos amó, del Dios que nos escogió. Es Él. Ahí en medio de esa enfermedad que usted está viviendo, ahí está Dios. Usted no está solo. Si tiene escasez, ahí está Dios. Si tiene enemigos, Dios va delante de usted. Dios está con usted. No se sienta solo, no tenga temor. Si hay problemas en el hogar, luchas y pruebas, allí está Dios. Porque Él le llamó y Él responde por usted. Déjese ayudar. Guiar. Vamos a permitir que Dios tome el control absoluto de nuestras vidas. Mire lo que dice en el versículo 22. Nunca, diga conmigo, nunca. Mire, nunca la presencia de Dios se apartó de su pueblo, ni de día ni de noche. Y nunca Dios a nosotros nos ha dejado. Creemos que estamos solos muchas veces porque no valoramos, no atesoramos y no recordamos la palabra de Dios, que Él nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y 365 veces en la palabra nos dice: no temas. Hay un no temas para cada día. Somos nosotros los que olvidamos. Pero yo creo que con esta palabra y a partir de hoy, usted y yo recordaremos que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De día y de noche, Él está con nosotros. Y si en una cárcel, Él está con nosotros. Y si en el hospital, Él está con nosotros. En el hogar, Él está con nosotros. En el empleo, Él está con nosotros. Si vamos de viaje, Él está con nosotros. En el templo, Él está con nosotros todos los días, en todo momento. Amén. Somos un pueblo triunfante, hijos amados y bendecidos por el Dios de nuestra salvación. Dios siempre ha estado y estará con nosotros. Dios es bueno, Él es fiel. Y aunque muchas veces somos infieles, Dios permanece fiel. Gocémonos, alegrémonos en el Dios de salvación, de nuestra salvación. Si estamos en lucha, gocémonos en Él. Cantemos aún en el desierto, adoremos y exaltemos su nombre. Seamos fiel al Dios que nos llamó. Amén. No olvidemos esto. Dios está con nosotros. Aleluya. El Dios de nuestra salvación. Yo quiero invitarle en esta mañana para que estemos orando y demos gracias a Dios por su palabra. Porque Dios nunca nos ha dejado y nunca lo hará. Amén. Padre celestial, gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Dios mío, que esta palabra quede como un sello en nuestros corazones. Ayúdanos a poner tu palabra por obra, Señor. Gracias porque no estamos solos. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Hoy abrimos nuestro corazón a ti, Jesús. Te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Dios mío, gracias por tu cuidado y respaldo. Gracias porque nos has llamado hijos. Gracias, Padre amado, por ese cuidado especial hacia cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Hoy oro, Señor, por aquellas personas que están quebrantadas de salud. Todo espíritu de enfermedad sale de los cuerpos. En el nombre de Jesús. Dios mío, toda dolencia, enfermedad en cualquier órgano de sus cuerpos desaparece. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, por aquella persona que está en escasez, yo oro en esta mañana. Para que sea usted supliendo, proveyendo, amado Dios, en el nombre de Jesús. Oro. Dios mío, en pleito, Señor, sea usted ayudándoles. Por aquellos que están en una cárcel, sea usted revelándoles, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por aquellos que están pasando momentos muy difíciles, Señor, en cualquier área de su vida, sea usted glorificándose de una manera especial. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que ha estado allí conectada, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Recuerde, desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, les bendice su amiga y pastora